El hombre a lo largo de la historia ha sufrido y soportado numerosas pandemias. Todas han tenido un denominador común: el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Todas han tenido esta problemática que han transformado la estructura de la sociedad y además han modificado la economía. Pero algo bueno han tenido, algo bueno han aportado. En todas vemos que han colaborado en mejorar las condiciones sanitarias de la sociedad e incluso han contribuido la mayor parte de las veces a erradicar o por lo menos minimizar las enfermedades y sus consecuencias. Las pandemias son para todos sufrimiento y muerte. Hoy el programa Huella de nuestro tiempo les presenta este tema general, la pandemia y también su contribución, su aportación a la mejora sanitaria. Como les decíamos anteriormente, hoy vamos a exponer en el programa Huellas de nuestro tiempo las pandemias, su recorrido histórico y también toda la colaboración y contribución y aportación que hicieron al sistema y mejora sanitaria. De ellas vamos a señalar algunas como posiblemente las que más furor hicieron en la humanidad: la peste, la viruela, el cólera, la gripe de 1918, la última, el COVID-19. Todas han tenido algo en común: que han diezmado la sociedad, que han diezmado a la humanidad. El tema es un tema muy actual, posiblemente candente y preocupante para toda la humanidad en este mundo actual en el que vivimos. Tenemos, como siempre, a un especialista, en este caso una especialista en el tema. Es doña Soledad Marisol para nosotros Gómez Rodríguez, que ha venido ya al estudio a hablarnos de pandemias. Es la segunda vez que ella nos va a aclarar todo este concepto y preocupación que tenemos. Así que, Marisol, gracias de nuevo, porque tu aportación anterior caló en la sociedad. Hoy vamos a aclarar un poco en la historia, este recorrido histórico de las pandemias, pero también toda la aportación que hace a la institución sanitaria. Así que, Marisol, bienvenida y muchas gracias. Gracias a vosotros. Amigos, doña Soledad Gómez Rodríguez es doctora en farmacia, especialista en temas de farmacia hospitalaria, investigadora y además es trabajadora en temas de farmacia y hospital, y eso ha colaborado y ha contribuido a que haga numerosas publicaciones y estudios. Veremos en la exposición que nos va a hacer cómo sus conocimientos nos van a aclarar estos conceptos de pandemia que tenemos del mundo actual. La primera cuestión, Marisol, que siempre es obligada. Vale.
nos movemos con conceptos, con términos, con palabras que tienen un significado, pero que es fácil confundir. Hay 3 términos, además de pandemia, otros 2, endemia y epidemia, que, si te parece, nos puede servir de entrada y además de aclaración a todo lo que puede venir a continuación, porque una pandemia puede ser universal, pero también hay localmente alguna de estas enfermedades, o por lo menos de estas crisis sanitarias, que se dan en localidades muy concretas o más concretas. ¿Cómo podemos aclarar estos términos? Bueno, empezamos Marisol. por epidemia. Bien. Epidemia es una enfermedad contagiosa que ataca a muchas personas o animales en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Por ejemplo, la gripe es una epidemia. Una endemia es una enfermedad que se da en una determinada región o en un determinado país de manera habitual o en determinadas épocas. Un ejemplo de una endemia sería la malaria en la zona de África o la enfermedad de Chagas en las zonas de Latinoamérica, especialmente en México. Y una pandemia es una epidemia que se da en muchísimos países y que afecta a toda la población o a casi toda la población, como es el caso del COVID. Estas son las diferencias. Es decir, que estamos ahora, diríamos, en plena pandemia. Creo que la vamos superando un poquito, gracias a Dios, pero vamos. Marisol, cuando, sobre todo los que se preocupan mucho de las enfermedades, de la problemática de la salud, cuando llegan ciertas épocas, como es el otoño o el invierno, dice, yo me tengo que vacunar de, por ejemplo, de la gripe. Cuando hablamos de gripe, eso, ¿cómo se encaja en lo que has explicado? ¿Qué sería o qué es la gripe en ese momento? Vamos a ver, la gripe en su día fue una pandemia, la gripe del 18 fue una pandemia. Sí. Ahora está controlada, se da en la época de invierno y ahora es una epidemia, porque no ataca a toda la población, sino a parte de la población, a la población más susceptible. Yo creo que está muy bien explicado, sobre todo para esas personas que nos ven y que preocupadas continuamente, pero claro, es que esto, si no me vacuno, y tienen que aclararse bien los términos. Si te parece, vamos a iniciar. A mí me hace mucha ilusión cuando yo cogí tu trabajo, porque si vieran nuestros telespectadores, esos trabajos serían dignos de poder publicarlos para que la gente pensara que el hombre ha sufrido continuamente pandemias, ha sido atacado por virus, virus que ni vemos, ni percibimos, ni controlamos. Pues vamos a empezar históricamente por una de ellas que causó gran estrago, que es la peste. ¿Qué es la peste? Pues la peste es una enfermedad que está producida por un bacilo que es la Yersinia pestis. La Yersinia es una zoonosis. La peste es una zoonosis. ¿Qué quiere decir que la peste es una zoonosis? Pues que es una enfermedad que tiene su reservorio en los animales. En el caso de la peste, en los roedores, principalmente en las ratas. Y entonces de los animales pasa al hombre, bien por picadura de las pulgas de las ratas y en general de todos los roedores, o por picaduras o por mordeduras de los propios roedores. La Yersinia pestis se descubrió, el bacilo se conoció a finales del siglo XIX y lo descubrieron 2 microbiólogos al mismo tiempo, Yersin del Instituto Pasteur y Kitasato del Instituto Koch, pero lo hicieron de manera independiente. Cuando apareció la primera epidemia de peste, una de las epidemias más duras de peste que hubo, pues, que fue en el siglo XIV, en 1346, lógicamente no se conocía quién organizaba la enfermedad, no sabían qué producía la enfermedad, pero sí se conocían perfectamente las manifestaciones de la enfermedad, que son la peste bubónica, la neumónica y la septicémica. Pero Marisol, estos nombres proceden de conceptos muy actuales, pero en aquella época
no sabían, dieron el nombre genérico de peste. Sí, de peste. Pero las manifestaciones están perfectamente descritas y la describe muy bien Boccaccio en el Decamerón. Sí. Describe perfectamente las 3 manifestaciones de la peste. La peste es una enfermedad que se originó en China, es el origen, y por la ruta de la seda, y por Asia Central y la ruta de la seda, llegó hasta Europa. Entre los siglos XIV y el siglo XVIII se llegaron a dar hasta 10 epidemias de peste, pero la peor fue la de 1346, que es que redujo a un tercio de la población europea. Fue algo tremendo y espantoso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Cómo lucharon? Porque en aquella época estamos ya en la Edad Media, bien entrada, pero ¿cómo se lucha en esa época con una pandemia que no tenían conocimiento ninguno, incluso ni sanitarios? No había ni aportaciones de sanitarias. ¿Qué hicieron, Marisol? Pues no tenían prácticamente nada para combatir la peste. Lo único que tenían era cal viva para tratar los cadáveres que morían de peste al enterrarlos, y fuego para destruir también cadáveres y las posesiones y casas de los afectados, porque era la única manera de erradicar de cortar la propagación, pero no tenían ningún tratamiento. Lo que sí es cierto es que el problema de la peste trajo algunas aportaciones al mundo sanitario. Entonces, la primera aportación que trae es que se asocia una enfermedad con un animal, se asocia la peste con las ratas. Entonces, esto lo que hace es que mejore la salubridad de los puertos, porque al asociar la enfermedad pues se intenta exterminar las ratas. Otra de las aportaciones que trae es el establecimiento de cuarentenas. Como he dicho, la peste viene desde China, por Asia Central, ruta de la seda, y llega hasta Europa. En aquella época, en la ciudad de Dubrovnik, la actual Dubrovnik, que entonces se llamaba Ragusa, pertenecía a la República Veneciana y tenía mucho comercio. Entonces, la ciudad de Dubrovnik, Ragusa en aquel tiempo, es la primera que establece un sistema de cuarentena. Entonces, lo que hacen es que todas las mercaderías y todos los barcos, mercaderías o viajeros que llegaran a la ciudad, tenían que permanecer 40 días en un lazareto. Se establecen 40 días porque es el periodo en el que se desarrolla la enfermedad. Es como un hospital... El lazareto, en este caso, para las mercaderías y para el personal, eran sitios aislados, donde se los tenía confinados 40 días. Cuando se estimaba que habían pasado esos 40 días y no se había presentado ningún caso de peste entre la gente que había llegado, entonces se los dejaba pasar. También se empiezan a establecer cordones sanitarios, fronteras, pasaportes sanitarios, etc. Luego también, lo que me decías de los lazaretos es que a los enfermos se los recluye en lazaretos que eran hospitales o centros que solamente se dedicaban a tratar enfermos de peste. Incluso se los separaba según el estadio de la enfermedad en que estuvieran. Oye, Marisol, hay algo que yo leía en tu trabajo. Por primera vez se ponen a los llamados médicos un sistema de protección, una vestimenta especial. No es en la epidemia de 1346. Hasta el siglo XVII no aparece la vestimenta esta, que todo el mundo la conoce y la hemos visto, y que además por lo visto es el disfraz número 1 del Carnaval de Venecia, que es el de médico de la peste. Son muy curiosos lo del carnaval, pero ¿cómo asimilaron eso? Pues ahí deciden que se tienen que proteger de alguna manera, y lo que hacen es que utilizan una capa encerada que les llega hasta los pies, botas de cuero, pantalones también encerados, una capucha, un sombrero, guantes de cuero, y después una especie de máscara con un pico muy largo, y ese pico lo rellenaban de plantas aromáticas, porque pensaban que las plantas mejoraban... Qué curioso, ahí vemos en imagen... El pico, bueno, pues ahí metían plantas aromáticas porque pensaban que eso servía de protección contra la peste. Yo creo que lo único que les servía era de protección para el mal olor que desprendían los enfermos. Y luego, si se ve en pantalla,
que el médico de la peste llevaba una vara y esta vara le servía para marcar la distancia de seguridad, o sea, para marcar la distancia a la que no se podía rebasar para acercarse el 1, 5 al o enfermo. 2 actual. Exactamente. Y luego otra cosa importante que aportó la peste fue que hizo cambiar la idea de la medicina. La medicina hasta entonces había sido muy filosófica, entonces se plantean que es necesario tener una medicina más técnica. Hay muchísimos médicos que trabajan como médicos de la peste y yo quiero señalar y nombrar a un médico español, Juan Tomás Porcel, que trabajó en Zaragoza. Él había nacido en Cerdeña, pero Cerdeña entonces pertenecía a la Corona de Aragón. Sí, sí. Él se forma en España, trabaja en Zaragoza en el siglo XVI y trata enfermos de peste. Entonces él lo que hace es a sus enfermos, a los que mueren, pues les hace autopsias, intenta ver cómo ha afectado la enfermedad a los órganos internos. Además lleva un estadillo de cuántos bubones tenía el enfermo, dónde aparecían, cuántos muertos eran hombres, cuántos eran mujeres. También hace una recogida de datos por edad, o sea que intenta ver qué es lo que está pasando en el organismo con la enfermedad. Y de hecho a Juan Tomás Porcel se le considera en la actualidad el padre de la anatomía patológica, o sea que fue un punto muy importante. No hay mal que por bien no venga, lo que pasa podríamos es que es muy decir. duro. Pero claro, en ese mal mueren muchos. Y la peste fue fatal, atroz para Europa. Bueno, incluso dicen que la peste acabó con el régimen feudal. O que fue una de las causas que terminó con el régimen feudal, porque hubo tal cantidad de muertos que no había brazo suficiente para trabajar la tierra. Y entonces eso hizo que el pueblo llano, los pecheros, pues se enfrentaran un poco contra el régimen feudal. Y se acabó la Edad Media y se pasa a la Edad Moderna. Muy bien, pues Marisol, vamos a continuar. Este recorrido histórico a mí me atrae, y no solamente por el carnaval, que ya tiene la nota, si queremos, humorística, pero la peste fue un desastre para toda la humanidad y fundamentalmente para Europa. Pero vamos a continuar con otro de las pandemias que también tuvo una gran repercusión, fundamentalmente ya más moderna en la época, la viruela, porque todos nos acordamos, a nuestros niños, a nuestros pequeños, hay que vacunar al niño o a la niña de la viruela. Luego ha llegado hasta nuestros días, teóricamente. ¿Qué es la viruela? ¿Cómo se produjo la viruela? La viruela es una enfermedad que está producida por un virus, que es el virus de la viruela. Tenía dos manifestaciones, la viruela mayor y el alastrín o viruela menor. Fue una enfermedad tremenda, terrible, produjo muchísimas muertes y además la gente que sobrevivía a la viruela quedaba con unas marcas para toda la vida y con problemas respiratorios y oculares, o sea, fue tremendísima. Pero la viruela nos trae dos cosas muy importantes. Una es la vacuna y otra es la primera expedición sanitaria mundial. ¿Cuándo se vacunó por primera vez? La primera vacuna se pone oficialmente, la primera vacuna que se atribuye a Jenner, en el siglo XVIII. Pero ya anteriormente se sabe que en la zona de Turquía se hacían vacunaciones tipo las que hacía Jenner, porque eso lo cuenta la marquesa de Montagu en sus memorias. Pero, en fin. Marisol, perdona, hay dos situaciones. Una, tú acabas de decir, la marquesa, pero hay también, a partir de, diríamos, un poco el impulso que parte de España, aunque sea lo más breve que pueda, porque claro, históricamente tiene un recorrido amplio. Hay un deseo de internacionalizar una vacunación y ahí participó España.
¿Cómo se desarrolló todo eso? Bueno, vamos a ver, para recordar un poquito lo que es la vacuna, Sí. la vacuna es la introducción, la administración en el organismo de un determinado antígeno que va a provocar la producción de anticuerpos que van a ayudar al organismo en su inmunidad natural a combatir la enfermedad. Entonces, la primera vacuna se debe a Jenner. Jenner fue muy controvertido en un principio porque había gente que estaba a favor o en contra, pero en España se aceptó la vacunación muy pronto y en la época de Carlos III, de Carlos IV, ya se vacunaba, ya había una real cédula que daba permiso para vacunar en todos los hospitales y casas de misericordia españolas. Entonces, en ese momento había una epidemia de viruela muy seria en Sudamérica, vamos, en las colonias españolas. Sí, sí. Y entonces Carlos IV promueve la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, la costea él. Y el objeto de esta expedición filantrópica, que es la primera expedición sanitaria que hay en el mundo, es llevar la vacuna a todos los territorios de ultramar españoles, o sea, a Sudamérica, o sea, a los territorios americanos y a Filipinas. Incluso la vacuna llega hasta China, a Macao y a China, porque el gobierno portugués le pide al gobierno español que extienda la expedición filantrópica hasta sus posesiones. La expedición empieza en 1803 y acaba en 1806. El objetivo era variolizar a toda la población de estas colonias y además establecer juntas de vacunación que mantuvieran la vacuna a lo largo del tiempo y que se llevara control de los vacunados y de las... Es decir, un estudio científico pormenorizado, sí, que yo detallado. creo que casi que Sí. necesitaría un programa completo para... Sí. Bien, pero bueno, Sí. y ya lo planteaste en Sí. el anterior programa, en términos generales. ¿Qué se consiguió? ¿Hasta dónde llegó? Y la valoración un poco de esa expedición sí que es importante porque ya estás diciendo que aportó mucho. Sí. Yo creo que si la expedición la hubieran hecho los franceses o los ingleses, a nadie se le habría olvidado y lo estarían repitiendo todos los días, pero los españoles claro. tenemos la mala costumbre de criticar todo lo que hacemos. Y tendríamos una efeméride. Exactamente, continua. Otra cosa que quiero añadir es que en el momento actual la viruela está erradicada, porque la OMS hizo en el siglo XX una campaña de vacunación exhaustiva y en 1980 se comunicó que ya la viruela estaba erradicada. Los niños ya no se vacunan de viruela. De hecho, los que nacieron en los últimos años 70 ya no se vacunaron de viruela. La mía, que nació en el 77, ya no tuvo vacuna. El último caso de viruela que se dio y que está registrado fue en Somalia en el año 77, pero desde entonces no ha habido ningún caso de viruela, porque el virus de la viruela no puede vivir fuera del organismo humano y en el medio ambiente dura 2 días solamente. Claro, es decir, pero si apareciera ahora en alguna persona, sería para preocupar. Yo creo que nos tendríamos que volver a vacunar otra vez. Todos. Sí, y de hecho hay un centro de control de enfermedades donde se tiene muestra del virus por si en un momento fuera necesario hacer vacuna. Bueno, pero de momento está erradicado. Bien, de momento dejamos ahí. Sí. Antes de llegar estamos al final de la primera parte del programa y este recorrido histórico es estimulante porque decimos, por un lado, digo estimulante y preocupante. Hay que estar siempre alerta, diríamos. Que luego esa cuestión te la voy a hacer un poco más al final del programa. Digo alerta porque el hombre se considera con la ciencia diríamos un privilegiado de la creación. La humanidad es como el privilegio divino, porque nos ha dado inteligencia. Pero de momento aparece algo inesperado, tan pequeño, que no lo vemos, que es un virus y diezma la sociedad. Marisol, esto es, en esta primera parte, quiero que hagas
una pequeñita reflexión, ¿verdad que es para pensar? Pues sí. Pues sí, es para pensar porque no somos omnipotentes y ya hemos visto que una pandemia nos puede poner nuestra vida patas arriba y nos puede traer mucho dolor, mucha soledad y mucho sufrimiento. Bueno, Marisol, llegamos a la mitad del programa. No quiero que continuemos con otra de las pandemias para no cortar todo el desarrollo histórico que nos estás exponiendo. Así que hacemos un pequeño descanso. Muy bien. Pero pensamos continuar con otras en esta segunda parte. Todavía nos queda el cólera, la gripe de 1918 y la actual. Así que tenemos materia. Amigos, un pequeño descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Huellas de nuestro tiempo, de nuevo está con ustedes, hoy con un tema muy genérico, histórico, sanitario y, si queremos, social, la pandemia, las pandemias. Tenemos en el estudio, continúa con nosotros, doña Soledad Gómez Rodríguez, doctora en farmacia, especialista en temas farmacéuticos hospitalarios. Una persona dedicada a la investigación en todos los temas de aportaciones que el estudio, fundamentalmente de las enfermedades y pandemias, han aportado a la mejora de la condición de salud de la humanidad. La vamos a continuar preguntando a doña Soledad. Para nosotros, amigablemente, la llamamos Marisol, y nos ha hablado de dos pandemias en la primera parte del programa. Pero hay ahora una pregunta que es importante. Es importante por las aportaciones que nos vas a hablar que ha tenido al sistema sanitario. Hablamos del cólera. Vale. Marisol, ¿qué es? Primero, la pregunta obligada, ¿qué es? Y la segunda cuestión, te diremos aportaciones. ¿Qué es la enfermedad? Pues el cólera es una diarrea infecciosa que está producido por el vibrio cólera. Esta enfermedad era desconocida en Europa, pero en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se produce un hecho muy importante que es la industrialización. Entonces, cuando empieza la revolución industrial, se produce lo siguiente. A las grandes ciudades llega una gran cantidad de gente, donde se han establecido fábricas, llega mucha gente para trabajar. Entonces, en estos núcleos urbanos se produce, por una parte, hacinamiento, porque han llegado gran cantidad de personas. Por otra parte, los abastecimientos de agua potable eran deficientes, las alcantarillas eran inexistentes o muy deficientes también. Todo eso hace que el crecimiento de la ciudad se haga de una manera caótica y entonces se producen las epidemias de cólera, porque el cólera es una enfermedad que se transmite por la ingestión de agua o de alimentos contaminados por materias fecales. Pero no lo sé, yo en tu trabajo, y me permito, Marisol, porque me dan permiso, me permito que en 1855, con motivo de esa revolución industrial, y tú dices que el médico inglés John Shaw descubre cómo se transmite el cólera
y Sí. dice que no es a través del aire como se creía, sino por el agua. Sí, Y llegó, te lo cuento si y quieres. llegó a esta conclusión. Vamos a ver. En un principio se pensaba que la enfermedad se transmitía por los miasmas del aire, pero este médico inglés llega a la conclusión de que no es por eso, y llega a la conclusión de una manera muy sencilla y muy ingeniosa. Bueno, sencilla, muy ingeniosa. Sí, sí. Él lo que hace es, en un mapa de Londres, coloca los muertos que se están produciendo por zonas, o sea, relaciona la ciudad, los barrios de Londres con el número de muertos que se producen en cada bar o en cada ciudad. Entonces se da cuenta que hay un barrio en el que el número de muertes es muy alto y piensa por qué se está produciendo este número de muertes tan alto. Y además hay otra cosa que le llama la atención, y es que en el barrio hay una fábrica de cerveza y curiosamente los trabajadores de la fábrica de cerveza no enfermaban. No tienen la enfermedad. Entonces pensó, pues tiene que ser, Sí. porque se enteró o sabía todo el mundo que los trabajadores de la fábrica de cerveza podían beber toda la cerveza que querían y entonces no bebían agua. Y pensó, pues si en esta fábrica no se producen muertos y no beben agua, la causa tiene que estar en el agua. Además se da cuenta que en la zona donde más densidad de muertos se estaban produciendo había una bomba de agua y empieza a analizar qué es lo que pasa con la bomba de agua y ve que está cerca de una alcantarilla y entonces pide que esa bomba de agua se clausure. Se clausura la bomba de agua y baja drásticamente el número de enfermos. Y entonces saca la conclusión de que el cólera, la diarrea esta, se está produciendo por la ingestión de agua contaminada. Entonces, esto ha sido un avance muy importante en la salubridad de las ciudades. Muchas veces por casualidad surgen. Pero hay una cuestión que yo quiero que tú nos aclares y matices bien. ¿Qué aportaciones, y además aportaciones yo pienso que son importantes, no solamente para esta enfermedad, sino que se puede hacer extensivo a otras y sobre todo a ese control sanitario de salud que deben tener los núcleos urbanos? ¿Qué aportaciones tuvo? Lo primero que se desprende de los estudios de John Snow es que hay que mejorar el sistema de distribución de aguas. Entonces se mejoran las redes de abastecimiento de agua potable. El canal de Isabel II es de esta época, aunque ya hacía tiempo que se estaba pensando en mejorar la aportación de agua a Madrid, además era necesario, pero se hace en esta época. O sea, se mejoran las redes de abastecimiento de agua potable. Las ciudades se van dotando progresivamente de sistemas de higienización y gestión del agua urbana que mejoran la salubridad, porque no solamente hay mejor aportación de agua, sino que el agua está en mejores condiciones sanitarias. También se mejora el sistema de alcantarillado, se reparan los que no estaban en condiciones y se crean nuevas redes de alcantarillado en las ciudades. Se elimina el paso de la presencia de animales en las ciudades, se regula por lo menos. Se establecen sistemas de limpieza, lo cual mejora la salubridad de la ciudad. Y además hay otra cosa, ya se llevaba muchísimo tiempo, en España en concreto desde la época de Carlos III, intentando sacar los cementerios de las ciudades porque eran muchas veces una fuente de contaminación. Nos referimos a los enterramientos dentro de las iglesias de las parroquias. y de las parroquias. Y entonces en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ya se sacan los cementerios de las ciudades. O sea que lo más importante es que mejora el abastecimiento de agua potable, que el agua potable es mucho más, la gestión es mucho más higiénica y más eficaz, que se mejora las redes de alcantarillado, que mejora la salubridad y la limpieza de las ciudades y que se eliminan los cementerios dentro de los enterramientos dentro de las iglesias y se sacan fuera. También el cólera trae otra cosa importante y es que Snow sienta las bases de los estudios epidemiológicos que luego van a ser muy importantes en el resto para hacer el seguimiento de distintos tipos de enfermedades, no solamente de pandemias. Que aparece una contribución ya
más internacional. Y luego, Podemos hablar de eso. Y luego, aparte ¿no? de eso, también Sí. lo que pasa es que se dan cuenta que una epidemia, una pandemia de esta envergadura no puede ser objetivo solo de un país, que se necesita cooperación internacional. Entonces se empiezan a crearse congresos o reuniones científicas a los que acurren científicos de todo el mundo con el fin de estudiar, o sea, reuniones científicas con el fin de estudiar estas pandemias. Y se crea en Roma, con sede en París, la Oficina de Higiene Pública. Entonces, esta Oficina de Higiene Pública lo que tenía como fin era llevar un control de todas las cuarentenas si era en algún momento necesario establecerlas, cómo se tendrían que hacer estas cuarentenas. También se determinan qué datos se tienen que recoger, qué pasaportes sanitarios tienen que tener las mercaderías y los buques. O sea que se intenta, es un primer movimiento de organización de una defensa internacional frente a una posible pandemia. Es decir, estamos poniendo las bases de lo que debe ser los sistemas internacionales sanitarios sí. de salud. Luego veremos también cómo España intervino en esta, diríamos, en esta situación, localización y tratamiento. Luego lo veremos con la siguiente pandemia. La historia tiene muchos avatares y muchas veces los nombres que se ponen no solamente al desarrollo científico, sino también a la enfermedad, y no corresponde con la realidad, como le ocurre a la gripe de 1918, que se llamó la gripe española. ¿Por qué se llamó? ¿Qué es la gripe española, Marisol? Bueno, ¿Y por qué se llama española? Pues en 1918, en febrero de 1918, apareció una nueva pandemia, una gripe, Sí. y que duró hasta la primavera del 20, 2 años casi. Entonces, que estamos a un siglo. Sí. Entonces, en un principio, vamos, se la conoció como gripe española, pero no porque se hubiera ocasionado en España la gripe, sino porque en ese momento en Europa se estaba en la Primera Guerra Mundial. Entonces la prensa censuraba las noticias que aparecían porque no querían que hubiera, aparte de las noticias de la guerra y de los desastres que tenía, que viniera otra preocupación más a los habitantes europeos. Como España no estaba en guerra, pues informaba sin filtros de la gripe y además llevaba control de casos. Y entonces un periodista inglés, que siempre los ingleses son los que nos ponen la puntilla en todo, a la gripe del 18 la llamó la gripe española, que además la padeció el rey y muchos miembros del gobierno. Entonces por eso se conoce como gripe española. Pero claro, nosotros soportamos. Oye, parecerá mentira, pero Marisol, yo cuando te leía el trabajo, produjo más muertes que la propia guerra mundial. Sí, sí. 50 millones de muertos. Y 500 millones de casos registrados, sí. Eso de verdad es para preocuparse, para decir lo pequeño, lo aparentemente que no tiene mucha importancia, todo lo que se refiere a la salud tiene gran importancia. Sí, además es que aunque no se sabe dónde se originó la gripe, que por cierto en España se la conoció como el soldado de Nápoles, porque decían, esa canción estaba de moda y decían que la gripe era como el soldado de Nápoles, estaba en todas las casas y era muy pegadiza. Nosotros siempre con el puntito de humor. Pues no se sabe dónde se inicia la gripe, pero sí está documentado que en un centro de entrenamiento militar de Kansas, donde se estaban preparando los soldados que iban a mandar los americanos a la guerra europea, aparece un brote de gripe. No obstante, a los soldados se los envía hacia Europa. Entonces, los movimientos de tropa, moviéndose por toda Europa y encima con las condiciones de un territorio en guerra, con las penurias que
que se daban en ese momento, claro, pues hizo que la pandemia se expandiera rápidamente. Además tuvo una característica muy importante que no se da habitualmente en las gripes, y es que atacó principalmente a varones de entre 20 y 40 años, que en un principio no se sabía por qué pasaba esto, por qué eran a los varones entre 20 y 40 años y no a las personas más susceptibles, como podían ser la gente mayor o los pequeños. Sí, sí. Entonces, eso en su día no se pudo, o sea, no se supo por qué era. Se supo que pasaba, pero no se supo por qué. Y lo hemos sabido muchos años después. En 2005, gracias a los archivos que tenía el ejército americano de patológicos, de pulmón y de distintos órganos que habían archivado, habían sacado muestras, se habían guardado, pues gracias a estos archivos patológicos se consigue secuenciar el virus de la gripe. Y posteriormente, por un método que se llama genética reversa, se recupera el virus. Quiero decir que en el equipo este que recuperó el virus también estaba un médico español, sí, sí, el doctor García Sastre. Entonces, lo que se hizo fue investigar en animales qué había pasado para que aquella gripe fuera tan horrible y tan espantosa y hubiera atacado preferentemente a los varones de entre 20 y 40 años. Entonces se descubrió que lo que pasaba era que se producía, o sea, el virus producía en el paciente una tormenta de citoquinas. Entonces, esta tormenta de citoquinas es como una reacción exagerada del sistema inmune. El sistema inmune se defiende de la enfermedad, entre otras cosas, por una serie de procesos inflamatorios, como vimos en su día cuando vimos los de la vacuna. Entonces, esta reacción en un momento tiene que parar. Aquella reacción fue demasiado potente y no paró, y por eso se dio en las personas de entre 20 y 40 años, porque eran los que tenían el sistema inmune mejor, más desarrollado. Lo tenían en plena actividad, porque los niños aún no lo tienen desarrollado del todo, y los adultos... los adultos, los de la tercera edad, va bajando el sistema de defensas. ¿Qué medidas, si es que pudieron poner alguna medida, pusieron algunas, qué medidas sanitarias? Pues las mismas que hemos tenido, ¿sí? Las mismitas. Las mismas que hemos tenido con el última COVID, porque que tenemos. Se recomendaba buena higiene personal, se recomendaba el aislamiento, la cuarentena, los cierres de los lugares públicos y la mascarilla. La diferencia que hemos tenido es que ahora tenemos antibióticos y las neumonías secundarias que se producían se han podido tratar, y en aquella época no se disponía de antibióticos y las complicaciones secundarias a la enfermedad no se pudieron tratar. Marisol, otro detalle que ya venimos, diríamos, enumerando a lo largo de las pandemias, la cooperación internacional. ¿Cómo contribuyó internacionalmente a la, he dicho erradicación por utilizar un término, porque 50 millones de muertos no es para erradicar, es para diezmar a la humanidad? ¿Cómo cooperó internacionalmente todas las naciones, todos los pueblos? Pues lo que ya se tenía muy claro, lo que se había empezado a ver con el cólera es que no se podía luchar independientemente contra las pandemias, ahora se tiene claro. Entonces lo que se hace es que empieza la pandemia evidencia la necesidad de una cooperación internacional y además la necesidad de disponer de sistemas sanitarios públicos de salud, porque necesitas alguien que atienda a los enfermos y que se pueda asumir el coste económico. Eso mejoró el sistema sanitario de las naciones. ¿Qué ocurrió en España a partir de 1919? ¿Qué ocurrió? ¿Hay alguna creación de algún sistema específico, especial, sanitario, que llega hasta nuestros días? Pues ya se estaba trabajando en los sistemas, o sea, en un Instituto Nacional de Previsión, pero la gripe del 18 lo que hace es que acelera estos puntos y se desarrolla el Instituto Nacional de Previsión y otros sistemas de seguros sociales. También quiero decir que la Organización de la Salud, que es el antecedente de... la Liga de Naciones, que es el antecedente de la ONU,
creó la Organización de la Salud, que es el antecedente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta Organización Mundial de la Salud, a diferencia de la antigua Oficina de Higiene Pública, que estaba dirigida fundamentalmente por diplomáticos, pues la Organización de la Salud es una agencia técnica que crea sistemas internacionales de control de epidemias y que ya está dirigida por médicos y personal sanitario. Bueno, llegamos ya a la última parte del programa. Tenemos que hablar de la pandemia en la que todavía estamos, COVID-19. ¿Qué podemos decir? Primero, aclarar un poco más, si es que se ha aclarado algo, aportar algo, y también si contribuye a mejorar el sistema sanitario. Y hay algo importante que yo quiero ya preguntarte: la rapidez de la vacuna en esta pandemia. Cuestiones que en esta parte yo quiero que nos aclares, Marisol. Vale, pues todavía es muy pronto para saber qué es lo que nos va a aportar el COVID. Sí. Tiene que pasar más tiempo, pero de entrada lo que sí tenemos muy claro es, primero, que el sistema sanitario ha tenido una respuesta muy rápida. Del inicio de la pandemia, que no se conocía prácticamente la enfermedad, pues en este periodo de tiempo que llevamos se han desarrollado protocolos de tratamiento según el estadio de la enfermedad, o sea, se ha conocido muchísimo de la enfermedad. No es igual coger el COVID al principio de la pandemia que al final, o que en este momento. En este tiempo se ha aprendido a lidiar con ella y a obtener mejores resultados. Y otra de las cosas que hay que resaltar es que ha aparecido la vacuna en un tiempo récord, cuando habitualmente una puesta de un medicamento en el mercado suele llevar entre 8 y 10 años. Y aquí, en menos de un año, ha aparecido la vacuna. Han aparecido muchas vacunas. Muchas vacunas. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo al principio no sé si me da tiempo a explicar un poquito cómo... Sí. Hay que explicarlo, todavía en esta última parte nos va a dar tiempo para una repregunta. Vale, pues quiero explicar un poquito cómo aparece un nuevo medicamento en el mercado. Lo primero que hay que hacer es buscar una diana terapéutica. Una vez que tenemos una diana terapéutica, lo que hay que buscar es una molécula que sea capaz de alcanzar a dicha diana. Y luego, posteriormente, tiene que empezar la fase preclínica de estudio del medicamento, la fase clínica y la fase de comercialización. En el caso de la vacuna, la diana terapéutica ya sabíamos lo que queríamos. O sea, en el caso del COVID se quería una vacuna contra el coronavirus. Entonces, luego, en los ensayos ya sabemos que tenemos una vacuna, pero tenemos que desarrollar esta fase, la fase preclínica y la fase clínica. La fase preclínica consiste en la preparación del fármaco, en ver si el fármaco lo vamos a preparar en forma de jarabe, de inyectable, qué es lo que se puede hacer con él. Y hay que hacer estudios tanto in vivo como in vitro para ver cuál es el mecanismo de acción y cuáles son las dosis que debemos dar y la respuesta que se produce y cuáles son las dosis tóxicas y cómo se mueve el medicamento dentro del organismo, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Después de esta fase preclínica se pasaría a la fase clínica, y la fase clínica son los ensayos en fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, estos ensayos se hacen con voluntarios que son estrictamente seleccionados, y la diferencia de las fases es que el número de voluntarios en cada fase va aumentando. Incluso en la fase 3 ya es un gran número de personas las que intervienen en el ensayo, y habitualmente se hace incluso hasta en distintos países para tener datos de sitios diferentes. Estas tres fases tienen en común una cosa, y es que son ensayos de doble brazo que están randomizados y que son a doble ciego. Para explicarlo, lo que son estos tres conceptos es:
A doble brazo quiere decir que hay un grupo de voluntarios que reciben el medicamento que se va a estudiar y otro grupo de voluntarios que recibe una sustancia que no tiene acción medicamentosa. Esto se hace para que no haya sesgos en la valoración de los efectos. El randomizado, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad de entrar en el brazo de los que reciben medicamento como en el brazo que no recibe medicamento es la misma, que se hace al azar. Y después a doble ciego quiere decir que ni las personas que están recibiendo el medicamento, ni las personas que están evaluando los efectos que produce el medicamento que está ensayando saben a qué brazo pertenece cada paciente. Y luego hay un tercer grupo, o sea, un tercer equipo, que es el que evalúa los resultados. Bien, Marisol, aún quedando poco tiempo, ¿por qué aparece la vacuna tan rápido? Pues sí, hay varias razones. Todo este proceso ya digo que suele llevar entre 8 y 10 años, pero vamos a ver, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa en este caso? Se sabía que se quería una vacuna. Además, se tenía experiencia de cómo se hacen las vacunas. Incluso había instituciones y centros que llevaban mucho tiempo investigando y trabajando con vacunas de origen genético como son las del COVID. Por otra parte, esto necesita muchos recursos, tanto materiales como humanos. Entonces, la comunidad científica se ha unido para trabajar en una misma línea. Por otra parte, se han movilizado recursos, como no se había hecho hasta ahora, porque se ha metido muchísimo dinero. Y en el desarrollo de un medicamento, pues un laboratorio va metiendo dinero conforme se van desarrollando las fases y se van pasando. Y ahora se han metido muchísimos recursos de golpe. Los chinos descubrieron muy pronto el código genético del virus y lo comunicó a la comunidad científica, cosa que en el desarrollo de un medicamento no se hace. El que está investigando no comunica sus descubrimientos importantes para la fabricación o la obtención de ese medicamento, y en este caso se hizo porque era algo que era importante para todo el mundo. ¿Qué más puedo decir? Pues que no ha habido problemas para reclutar voluntarios, que muchas veces reclutar voluntarios cuesta trabajo porque la gente no quiere participar, pero aquí se han reclutado los voluntarios rápidamente. Ha habido muchísima gente que ha querido participar en el ensayo. Se han optimizado todas las fases del ensayo, de tal manera que, en base a la experiencia previa que se tenía, han sido capaces de solapar fases del ensayo preclínico con fases del ensayo clínico, que habitualmente eso no se hace, pero en este caso se ha hecho porque corría prisa. Después, las agencias evaluadoras pues han ido evaluando los datos conforme se han ido presentando, no han esperado a que hubiera procesos terminados, sino que se ha ido haciendo al mismo tiempo. Marisol, se ve la cooperación internacional, pues... Y luego otra cosa importante, los laboratorios han trabajado a riesgo. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos han fabricado la vacuna, se han puesto a fabricar la vacuna, y que podía ser que aquello no llegara a ninguna parte y perdían todo, y lo han hecho. Bien, está muy aclarado, pero una última cuestión ya de reflexión, diríamos de compromiso humano. No podemos estar convencidos que somos omnipotentes. Un virus puede diezmar la humanidad. ¿Qué podemos decir ante eso, Marisol? Una pequeña reflexión. Pues lo primero, que tenemos que ser humildes y saber hasta dónde podemos llegar y lo que tenemos que hacer. Que además la pandemia nos ha demostrado que incluso los trabajos que no nos parecían importantes o que no eran los más vistosos de la sociedad, pues han sido más que necesarios. Y entonces yo quisiera aprovechar para dar las gracias a la gente que ha trabajado en esta pandemia. Además, quiero que no se me escape nadie, a ver si lo consigo. Bueno, pero siempre se quedará alguno. Bien, a ver cómo lo resumes. Pues intento. Doy gracias al personal sanitario y no sanitario que ha trabajado en los hospitales,
en los centros de salud y en las residencias sanitarias, porque todo el mundo se acuerda de los médicos y de las enfermeras, pero no se acuerda de los farmacéuticos, de los biólogos, de los químicos, del personal de las auxiliares de enfermería, de los celadores, del personal de mantenimiento, del personal de la cocina, del personal de la limpieza, que es muy importante, Sí. O sea, la gente que no se ve. Quiero dar las gracias también a los trabajadores de los supermercados, que han trabajado cuando todos estábamos en nuestra casa intentando no salir por el virus, a los transportistas, al personal de la limpieza y la recogida de basuras de las ciudades. Quiero dar las gracias al personal de las funerarias, a los trabajadores de los cementerios, que han trabajado pues mucho y en unas condiciones duras porque no sabían lo que pasaban. Quiero dar las gracias a los sacerdotes. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios que han puesto su granito de arena, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al ejército y a los bomberos. Quiero dar las gracias también a Marisol, a todos. A todo el mundo, a la comunidad científica y a las agencias Y evaluadoras. yo también te doy a ti las gracias por esta exposición tan amplia, tan a la vez tan clara de lo que es una pandemia y cómo la actitud que debe tener el hombre. Has dicho una palabra de humildad. Amigos, este es el mensaje que hoy Huellas de Nuestro Tiempo quiere transmitirles. La humildad es la mejor conductora de la existencia del hombre. Muchas gracias por haber estado con nosotros y, como siempre les digo, cada semana un tema distinto. Hasta la próxima semana.